Hola iglesia y amigos, les habla el pastor Iván Ramírez de la Iglesia Rey de Reyes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy comenzamos con esta serie titulada La Iglesia de los Últimos Tiempos. Creo firmemente, y el Espíritu de Dios pone la necesidad en mi corazón de estar hablando acerca de estos tiempos. Dios está preparando a su iglesia. Es necesario conocer lo que Dios dejó en su palabra para que entendamos los tiempos en los que vivimos. Esta serie va a ser por WhatsApp. El propósito es que podamos estar recibiendo palabra en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero sin más, quiero comenzar. Voy a hablar acerca de Jesús. Vamos a enfocarnos en unas palabras proféticas que Él nos dejó en Mateo capítulo 24, con el propósito de que conozcamos los tiempos. Mateo 24, versículo 1, dice: cuando Jesús salió del templo, es decir, estaban en el templo, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Sus apóstoles estaban impresionados, tanto que están enseñándole a Jesús la grandeza del templo, la arquitectura impresionante de este templo. Dice el versículo 2, pero respondiendo Jesús les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no va a quedar aquí ninguna piedra sobre piedra que no sea derribada. Vemos esta imagen rápidamente que nos va a introducir hacia las palabras proféticas, hacia los tiempos del fin. Cómo están los apóstoles, sus discípulos, están impresionados, están maravillados, y esto era de comprenderse porque los apóstoles eran de una ciudad llamada Galilea. Galilea, para llegar al templo había una distancia de 170 kilómetros. En aquel tiempo que no había vehículos, no había camiones, no había transporte, no había bicicleta. Entonces para los apóstoles era algo impresionante. Su mirada de ellos al templo era algo que los deslumbraba, pero para Jesús ver el templo era algo que no era impresionante, ya que Jesús no ve ni veía la vida ordinariamente como los hombres. Cristo miraba hasta lo más profundo del tiempo y del espacio. Es decir, Cristo sabía que se acercaba el tiempo en que iba a ser destruido el templo. Si nosotros vemos la vida como Jesús, seguramente nuestros pensamientos van a ser distintos. Nosotros tenemos que entender que nosotros no somos eternos en esta vida. Dios tiene un propósito para nosotros y todas las promesas se cumplen en Cristo, y las promesas de Dios están en su presencia para sus hijos. Quiero avanzar. Están impresionados los apóstoles, pero Cristo no. Cristo les anuncia más bien la destrucción del templo. Pero en el versículo 3, aquí vamos a comenzar a introducirnos al tema que vamos a estar desarrollando todo este tiempo. Mateo 24, 3 dice: y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte preguntándole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Bueno, los discípulos están haciendo tres preguntas. Quieren saber cuándo. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo iba a ser la destrucción del templo? Pero aprovechan la oportunidad y hacen dos preguntas más, que son las que Cristo sí les va a responder. ¿Qué señal habrá de su regreso, de su venida? ¿Y qué señal vamos a poder ver para conocer el fin del mundo? Los discípulos le preguntan al Señor ¿cuándo y qué señales? Jesús no les dice cuándo, pero sí nos responde señales exactas. Quiero comenzar en esta clase del día de hoy, en esta corta clase, pero clara clase con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué es una señal? Ya que Cristo no nos dice cuándo. La destrucción del templo, después de este momento, sucedió 70 años después. Pero Cristo, sabiéndolo, no les dice. Para Cristo no es importante esas pequeñas cosas. Pero lo que sí fue importante para Cristo es decirles: les voy a dejar señales que les muestren cuándo voy a regresar, y les voy a dejar señales de cuándo va a ser el fin del mundo. Pero la pregunta aquí es: ¿qué es una señal? La palabra señal
significa del griego a nuestro idioma indicación. Una señal es una indicación. Una señal es un acontecimiento que indica un aviso de algo que está por venir. Es decir, por medio de señalamientos podemos llegar a algún lugar. Hay señalamientos que nos indican que tenemos que detenernos, que podemos caminar, que no podemos avanzar. Hay señalamientos específicos para el estacionamiento, etcétera, etcétera. Pues Cristo nos dejó señales para que entendamos cuándo Él va a regresar y cuándo va a ser el fin del mundo. El propósito de Jesús al enseñar las señales del fin de los tiempos y de su regreso es para que la iglesia, y era para que los apóstoles también, estuvieran preparados y estemos preparados y velando. Quiero decirles, amigos e iglesia, que todo lo que Jesús enseña en Mateo 24 y Mateo 25 se centra en dos palabras: estén preparados, estén velando. Nadie puede estar preparado si no está velando. La palabra velando es despierto. Nadie va a estar preparado si está dormido espiritualmente. Esto tiene un sentido espiritual, claramente. Para que no seamos sorprendidos por la venida de Cristo, es necesario que tú y yo estemos despiertos, velando en el espíritu, ya que un muerto o un dormido espiritualmente no puede estar despierto, ya sea, vuelvo y repito, porque esté muerto o porque simplemente está dormido. No es el deseo de Jesús satisfacer la curiosidad de los apóstoles, ese morbo de saber acerca del templo, cuándo iba a ser destruido. Pero para Jesús sí fue importante decirle: les voy a dejar señales para que estén preparados para los últimos tiempos. Los apóstoles querían saber tres cosas: cuándo iba a ser la destrucción del templo, las señales del fin del mundo y las señales de su venida. A partir de aquí en adelante vamos a comenzar a ver las señales que nos anuncian el fin del mundo y el regreso de Cristo, iglesia. Quiero invitarles que preparen su corazón y que por medio de la palabra sigamos aprendiendo. Son palabras sumamente importantes porque son de Cristo. Quiero comenzar con esta primera clase invitándolos para que el Espíritu de Dios tome control sobre nuestras vidas, y quiero cerrar con una oración el día de hoy, invitando a cualquiera de ustedes, donde quiera que llegue este WhatsApp, si no has recibido a Cristo, quiero invitarte que tomes hoy la decisión de decirle a Cristo que venga y que sea el Rey de tu corazón. Reconoce tu pecado, pídele perdón a Dios y dile al Señor que sea el Rey de tu vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Cristo Jesús, porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. No andamos en tinieblas. Aunque el mundo ande en tinieblas, nosotros no andamos en tinieblas, porque tu palabra alumbra nuestro corazón. Gracias, Cristo Jesús. Primeramente, quiero pedirte y orar por aquellos que no te conocen, aquellos que no han tomado la decisión de que tu reino descienda a sus corazones. Hoy yo te invito, querido amigo, que le digas a Cristo que venga y que sea el Rey de tu corazón, que sea Él el timón de tu barca. Gracias, Cristo Jesús, por esta palabra que vamos a comenzar a estudiar, Mateo 24. Son palabras tuyas, son referentes. Señor, queremos ver estas señales que son indicativos, que nos avisan acontecimientos futuros. Gracias por los cuidados que has tenido con nosotros, Señor. Estamos esperando en tu regreso y sabemos que tu palabra es necesario que se cumpla. Dios les bendiga, amigos, iglesia. Vamos a estar continuando enviando estos mensajes. Vamos a avanzar poco a poco juntos, conociendo las profecías de los últimos tiempos. Dios les bendiga. Bendiciones.